Imagina la escena. Estás frente a una decisión que podría cambiar el destino de toda la humanidad. Tienes el poder de decidir, pero sabes que cualquier elección que tomes traerá consecuencias irreversibles. Esa es la encrucijada en la que se encontraba Poncio Pilatos, el gobernador romano que, hace más de 2000 años, tuvo la oportunidad de cambiar la historia, pero, en lugar de eso, eligió ceder a la presión política y condenó a un hombre inocente a muerte. La vida de Pilatos está envuelta en misterio. Su figura no es fácil de entender. Por un lado, era un gobernante romano con autoridad y control. Por otro, un hombre que vivió con el peso de la duda y la incertidumbre. Su decisión de entregar a Jesús para ser crucificado se convirtió en un símbolo eterno de vacilación moral y falta de coraje. Pero, ¿quién era este hombre que protagonizó uno de los momentos más trágicos y decisivos de la historia cristiana? Pilatos aparece en varias fuentes históricas. Los evangelios cristianos nos revelan sus dilemas internos, su intento de distanciarse de la responsabilidad por la muerte de Jesús. Flavio Josefo, el historiador judío, habla sobre su gobierno despiadado y cómo trataba a los judíos. Por otro lado, Filón de Alejandría, un filósofo judío, lo describe como un hombre incapaz de ver más allá de sus propios intereses políticos, desatendiendo los aspectos espirituales y culturales del pueblo que gobernaba. Pero, ¿quién es realmente Pilatos? ¿Qué ocurrió en ese juicio y cómo se refleja en nuestra lucha diaria entre lo correcto y lo fácil? Esa es la travesía que exploraremos juntos. Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de sus errores y dilemas morales que siguen resonando en nuestra sociedad y en nuestras vidas hoy en día? Y antes de continuar, quiero invitarte a conocer nuestro canal. Si te interesa la historia bíblica y en especial las muertes de personajes icónicos como la de Pilatos, este es el lugar perfecto para ti. Vamos a explorar juntos las lecciones poderosas detrás de cada final trágico y cómo estas historias aún nos impactan hoy. Suscríbete y activa la campanita, porque no querrás perderte los próximos episodios, con muchas revelaciones sobre figuras bíblicas y los misterios que rodean sus muertes. Quédate con nosotros. Lo mejor está por venir. Cuando miramos los evangelios, nos enfrentamos de inmediato a la figura de Poncio Pilatos en uno de los momentos más dramáticos y decisivos de la historia, el juicio de Jesús. Pilatos aparece en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en cada uno de ellos su figura se presenta con un gran dilema moral y una vacilación que lo llevarían a tomar una decisión que resonaría por milenios. En Mateo 27, por ejemplo, Pilatos intenta distanciarse del juicio de Jesús de manera dramática. Sabe que la decisión de crucificar a un hombre inocente va en contra de lo que es justo, pero aún así cede a la presión de los líderes religiosos y de la multitud. Incluso pregunta, ¿qué mal hizo él? Pero al final se ve obligado a autorizar la crucifixión. En Marcos 15 y Lucas 23 vemos una escena similar. Pilatos está claramente perturbado, intentando encontrar una manera de liberar a Jesús, pero la presión de las autoridades religiosas y la multitud es insoportable. El mayor momento de dudas de Pilatos ocurre en el Evangelio de Juan, capítulos 18 a 19. Él intenta de varias formas desvincularse de la responsabilidad, preguntándole a Jesús si en realidad es el rey de los judíos. Pilatos trata de encontrar una salida, una forma de evitar que el rey de la verdad sea condenado, pero al final cede a la presión política, cede ante la multitud y la crucifixión se vuelve inevitable. El gesto de lavarse las manos
que Pilatos realiza en Mateo 27-24 es uno de los símbolos más poderosos de su fracaso moral. Cuando ve que no puede convencer al pueblo de liberar a Jesús, Pilatos hace algo simbólico para intentar eximirse de responsabilidad. Se lava las manos como si dijera: no soy responsable de esto, la decisión es de ustedes. Este gesto, que se convirtió en un símbolo universal de querer deshacerse de una responsabilidad, refleja la incapacidad de Pilatos para tomar una postura firme frente a la verdad. Pero aquí la lección se vuelve aún más clara. Pilatos podría haber sido la voz de la justicia, pero en lugar de eso, optó por la cobardía. Su gesto de lavarse las manos fue, en realidad, un intento de escapar de la dureza de la realidad. Sin embargo, la historia nos muestra que nadie puede eximirse de las consecuencias de sus decisiones. Incluso tratando de limpiar sus manos de culpa, Pilatos se convirtió en un personaje central en uno de los momentos más significativos de la historia cristiana. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en el lugar de Pilatos? ¿Cómo te sentirías ante una multitud gritando por un juicio injusto? Esa es la gran cuestión que al revisitar esta historia nos pone en confrontación con nuestras propias elecciones y la manera en que lidiamos con la presión en nuestra vida. Y lo más importante, nos desafía a reflexionar sobre lo que significa realmente tomar una decisión moral, especialmente cuando hay consecuencias tan profundas. Imagina que estás en el lugar de Pilatos, un gobernador romano con autoridad sobre Judea, en una época marcada por tensiones políticas, religiosas y sociales. Estás enfrentado a una decisión imposible, una elección entre mantener la paz y el orden público o defender la justicia y la verdad, sabiendo que cualquier decisión podría tener consecuencias devastadoras. Esa fue la situación que Pilatos enfrentó al juzgar a Jesús. Por un lado, tenía una presión inmensa de las autoridades judías. Los líderes religiosos de la época no solo estaban preocupados por la vida de Jesús, estaban, en realidad, amenazados por la creciente popularidad del Nazareno. Él desafiaba su autoridad y cuestionaba abiertamente sus tradiciones. Pero lo que más pesaba sobre Pilatos era que, si no cedía a las demandas de los líderes religiosos, corría el riesgo de un motín. El Imperio Romano no toleraba rebeliones y cualquier signo de inestabilidad política en Jerusalén podría resultar en una severa sanción, no solo para los líderes, sino para todos los habitantes de la ciudad. El orden debía mantenerse a toda costa. Por otro lado, Pilatos sabía que Jesús no era culpable de ningún crimen que mereciera la muerte. Él mismo lo reconoció cuando afirmó, en Juan 18:38, no encuentro ningún crimen en él. Sin embargo, el dilema moral de Pilatos se intensificaba. ¿Debería actuar según la verdad, liberando a Jesús y desafiando las presiones externas? ¿O debería elegir el camino más fácil y mantener el statu quo, a pesar de saber que estaba condenando a un hombre inocente a la muerte? La acusación de que Jesús incitaba una revuelta contra Roma era, en realidad, una distorsión de su mensaje pacífico. Los líderes judíos lo acusaron de querer derribar el poder imperial, una amenaza directa a la autoridad romana. Esta acusación, aunque infundada, sirvió como pretexto para que Pilatos actuara conforme a los intereses políticos de la época. De esta manera, Pilatos estaba atrapado entre dos mundos: el mundo de la política, que le exigía garantizar la paz a toda costa, y el mundo de la moralidad, que le exigía tomar una decisión justa y honesta. Pero al final, Pilatos optó por sacrificar la justicia en nombre de la paz y el orden, una elección que lo marcaría para siempre. Y aquí está el dilema que resuena hasta hoy. Cuando la presión externa nos obliga a tomar decisiones difíciles, ¿qué debe prevalecer? ¿La verdad y la justicia
o la necesidad de evitar el conflicto y mantener la paz a costa de lo que es correcto. Este dilema es más que una cuestión histórica, es una pregunta atemporal que todos enfrentamos en algún momento. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Pilatos? ¿Mantendrías tu integridad y harías lo correcto, aunque eso costara tu paz o tu posición? ¿O cederías a la presión externa, eligiendo el camino de la conveniencia? El sueño de Claudia, esposa de Pilatos. En medio de la creciente tensión y la intensa presión sobre Pilatos, algo sorprendente sucedió. Su esposa, Claudia, tuvo un sueño inquietante, un sueño que tal vez podría interpretarse como una intervención divina, un último llamado a su conciencia antes de que tomara la decisión final. En la madrugada que precedió a la condena de Jesús, Claudia, atormentada, tuvo un sueño vívido y angustiante. Sintió una fuerte presencia, algo que parecía venir de un lugar más allá de la razón humana, algo trascendental. Soñó con Jesús y lo que vio fue claro. No se involucrara en ese juicio, no tuviera parte en la condena de un hombre inocente. Ella sabía que Jesús no merecía morir. Y, en un acto de cuidado y protección, envió un mensaje a su marido advirtiéndole: «No te involucres con este justo, pues hoy he padecido mucho, en sueño, por causa de él». Mateo 27:19. Esta intervención de Claudia tiene un impacto profundo en la narrativa. Ella aparece en el momento exacto en que Pilatos estaba a punto de ceder a la presión política. Su sueño representa la conciencia moral de Pilatos, un último aviso de su esposa que simboliza la parte de la humanidad que aún resonaba con la verdad y la justicia. Pero, ¿qué significa realmente este sueño? Algunos estudiosos y teólogos lo interpretan como un claro mensaje divino, una advertencia de que Pilatos no debía condenar a Jesús, ya que era un hombre inocente, elegido para cumplir un propósito mayor. Tal vez Claudia era, en realidad, un instrumento de Dios, enviando una señal para que Pilatos reconsiderara su decisión, con el fin de evitar un acto que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. La figura de Claudia es significativa no solo por ser la esposa de Pilatos, sino por ser la voz de la razón y la moralidad en medio del caos político y social. Ella representa el lado humano de Pilatos, aquel que quería hacer lo correcto, pero estaba rodeado de presiones externas e intereses propios, y el hecho de que ella fuera ignorada, como tantos otros signos de advertencia a lo largo de la historia, es una tragedia que resuena hasta nuestros días. Imaginemos por un momento el dolor de Claudia al ver a su marido presionado por sus responsabilidades políticas y el miedo a las consecuencias, ignorar su advertencia. Lo que ella sabía, intuitivamente, era que esta no era solo una decisión política, sino también moral y divina. Claudia nos recuerda la importancia de escuchar nuestra conciencia, de estar atentos a los mensajes que vienen desde nuestro interior, especialmente en momentos cruciales, cuando estamos a punto de tomar decisiones que tienen un impacto duradero. Con esto en mente, la historia de Claudia, que inicialmente parecía ser una simple advertencia de esposa a marido, ahora se revela como una pieza clave en la reflexión sobre el peso de las decisiones de Pilatos y el contraste entre la verdad de Jesús y los intereses políticos que prevalecieron en ese momento crítico. Cuando finalmente se pronunció la sentencia de Pilatos y Jesús fue llevado a la cruz, el escenario se volvía aún más dramático y lleno de significado. La crucifixión, uno de los métodos más crueles de ejecución romanos, se preparó con una escena de gran simbolismo. Un letrero fue colocado sobre la cruz declarando: «Jesús Nazareno, Rey de los Judíos». Esta inscripción, que Pilatos ordenó escribir en 3 lenguas, fue una forma de burla hacia los líderes judíos que habían presionado por su condena,
pero también se convertiría en una declaración de verdad incomprendida para muchos. Jesús no era solo el rey de una nación, sino el rey de toda la humanidad. El momento de la crucifixión de Jesús fue acompañado por eventos sobrenaturales que marcaron la tierra y los cielos. Un oscurecimiento inexplicable cubrió la tierra durante varias horas, y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, una acción simbólica que señalaba la apertura del acceso directo a Dios para toda la humanidad. Estos eventos no pudieron ser ignorados por Pilatos, quien estuvo presente o se enteró de todo lo que sucedió. Aunque las presiones políticas y sus propias inseguridades lo llevaron a tomar esa decisión, ahora se encontraba frente a algo mucho más grande de lo que podría comprender o controlar. Pilatos, sin duda, sintió el peso de la culpa sobre sus hombros. Sabía que estaba frente a un hombre inocente, pero al mismo tiempo se veía atrapado entre su propia política y la verdad que se desplegaba ante sus ojos. Las dudas y los cuestionamientos comenzaron a atormentar su conciencia. La escena de Jesús sufriendo en la cruz, la muerte violenta de un hombre que él mismo reconoció como inocente, tal vez fue el momento en que Pilatos finalmente se dio cuenta de que él, de alguna manera, se había convertido en uno de los culpables de todo eso. La tragedia que él causó no fue solo política o social, fue también moral y espiritual. La presencia de la cruz de Jesús frente a Pilatos no solo provocaba sentimientos de impotencia, sino también un llamado a reflexionar sobre sus propias decisiones. La duda, la culpa y las preguntas no resueltas siguieron a Pilatos como una sombra constante el resto de su vida. Al mirar los eventos sobrenaturales y el sufrimiento de Jesús, Pilatos se vio entre el dilema del poder y la verdad, mientras los ecos de la decisión que había tomado lo atormentaban, llevándolo a cuestionar si podría haber hecho algo diferente. Tras la condena de Jesús y su crucifixión, Pilatos se vio sumido en un profundo abismo psicológico. Había intentado liberarse de la responsabilidad, lavándose las manos públicamente, pero la culpa no era algo que pudiera purificarse con un simple gesto. La decisión que tomó, en medio de la presión política y religiosa, dejó cicatrices emocionales que no podían borrarse. La culpa de Pilatos aumentó a medida que los eventos de la crucifixión se desarrollaban. La oscuridad inexplicable, el rasgar del velo del templo y el dolor innegable de un hombre inocente siendo brutalmente ejecutado frente a sus ojos, todo eso quedó grabado en su mente, desafiando su cordura y su paz interior. A algún nivel, él sabía que podría haber actuado de manera diferente, pero su incapacidad para hacer lo que era correcto, para ir en contra de las presiones, hizo que su sufrimiento fuera más intenso. El vacío que quedó en su conciencia parecía expandirse, convirtiéndose en una prisión emocional de la que no podía escapar. El legado de Pilatos en la historia y en la teología cristiana está marcado por su vacilación y falta de valentía moral. Su figura se ha convertido en un claro ejemplo de cómo la cobardía puede llevar a decisiones que alteran destinos, tanto personales como históricos. Pilatos, al optar por ceder a la presión de las autoridades en lugar de defender lo que sabía que era justo, sirve como una advertencia eterna para aquellos en posiciones de poder. En la reflexión teológica, Pilatos representa el dilema entre la justicia y la conveniencia. Se vio en una encrucijada donde su integridad debía prevalecer, pero la facilidad de seguir la corriente lo hizo abdicar de su responsabilidad. Su fallo es frecuentemente citado en sermones como un ejemplo de lo que sucede cuando cedemos a las presiones externas en lugar de seguir la verdad y la justicia. El nombre de Pilatos se usa constantemente para enseñar sobre la importancia del coraje moral.
En diversas tradiciones cristianas, su historia es recordada para resaltar cuánto puede ser devastadora la falta de firmeza moral y cómo la integridad siempre debe ser priorizada, incluso cuando es difícil. El legado de Pilatos, así, sigue siendo una lección poderosa sobre la necesidad de actuar con valentía y responsabilidad ante dilemas éticos y morales. ¿Cómo respondemos ante la justicia? ¿Actuamos con valentía o cedemos a la conveniencia? Si te ha hecho reflexionar sobre nuestras propias decisiones y el peso de nuestras acciones, no olvides suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando historias que nos invitan a mirar más allá de lo evidente y a aprender de los momentos que definieron la historia. Nos vemos en el próximo video.